Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista justo de Culiacán, y esto es Crónicas y Leyendas de Sinaloa, con nuestro querido amigo, el maestro Mario Alvarado Montenegro, y como invitado especial el día de hoy, el maestro Juan Ramón Manjarres. Juan Ramón, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí está. Gracias a ti. Mario. Pues adelante con nuestro invitado de lujo el día de hoy, que parece ser que tiene bastantes leyendas muy buenas de San Ignacio, y él las cuenta con muchísimo más sabor que yo. Así es que vamos a escuchar. Pero antes déjenme decirles que también está nuestro amigo Jaime Peraza Gutiérrez. Gracias. Que hoy viene acompañado con su querida guitarra, y espero que el día de hoy nos digas algunas poesías o nos cantes algo. Una canción. Claro que sí, claro que sí. Bien, amigos, los dejo con el cronista oficial de San Ignacio, don Juan Ramón Manjarres. Adelante, amigo, ¿qué tienes para hoy? Muchas gracias. ¿Qué tienes para nosotros? Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a este programa de Crónicas y Leyendas de Sinaloa. Estoy especialmente emocionado de estar aquí. Primero porque estoy entre amigos, vamos a tocar, digamos, un tema que me gusta mucho y lo hago de siempre. Y segundo porque el espacio en el que estamos es altamente significativo. Como muchos de ustedes saben, me tocó trabajar aquí algún tiempo en esta institución y pues tengo un bonito recuerdo de esos momentos cuando trabajé como servidor público en entonces Dipocur, hoy sí. Bueno, como ustedes saben, San Ignacio acaba de ser distinguido con la denominación de pueblo mágico. Entonces me gustaría platicarles en general por qué San Ignacio fue distinguido como pueblo mágico, qué se ocupa para ser pueblo mágico. Nosotros durante mucho tiempo, me refiero a nosotros, un grupo de amigos, un colectivo que se formó para llevar a cabo el Festival de las Ánimas, que lo estamos retomando otra vez porque luego vino la pandemia y ya no lo pudimos hacer, pero hicimos 2 o 3 ediciones bastante exitosas en San Ignacio, en el municipio de San Ignacio. Entonces un grupo de amigos, durante mucho tiempo habíamos estado insistiendo de que San Ignacio se merecía el distintivo de pueblo mágico. Ya era pueblo señorial, ya se le había dado ese distintivo, y al ver que no se lograba año con año la convocatoria, que no salíamos, favorecidos con la distinción, pues empezamos a decir, yo lo he dicho con mucha insistencia, lo sigo diciendo todavía, que San Ignacio es mágico, y que el distintivo pues era un decreto, pues ciertamente nos hacía falta, pero era un pueblo mágico, era un municipio mágico. Miren ustedes, Simón, de San Ignacio, en la zona de San Ignacio, en todo el municipio, es una parte de Sinaloa fundadas por ya tardíamente por los jesuitas. Acuérdense que los jesuitas, después de que vino la conquista con Nuño Beltrán de Guzmán y el otro conquistador, luego vinieron ya los jesuitas e hicieron una labor de evangelización. Los pueblos de la región de San Ignacio, me refiero a Santa Polonia, San Jerónimo de Alcoya, San Francisco Javier de Cabazán, San Agustín, San Francisco de Asís de Cabazán y otros pueblos con advocaciones de santos jesuitas fueron fundados, entre comillas, entre 1629 y 1633, más o menos unos 60, 70 años de la llegada de los jesuitas e incluso de la propia fundación de Culiacán, que fue en 1530, 31. Entonces, estas tierras no habían sido conquistadas por los españoles, porque en la zona serrana había tribus como los Quiquines, los Inas, los Acates, eran tribus muy belicosas,
Entonces los españoles no habían llegado y cuando entraban, pues salían, digamos, perdiendo algunos hombres. Nuño Beltrán de Guzmán, al ir cruzando por el territorio del Piatla, sus capitanes, que eran los militares que traían caballos, hicieron una incursión por todo el río Piatla y continuaron por otro río que es afluente del Piatla, que se llama Río Verde, y dieron cuenta de algunos lugares con estas tribus, pero no hicieron fundación. Como ustedes saben, con Nuño Beltrán de Guzmán venían los franciscanos y algunos pueblos de la costa fueron fundados por franciscanos, por ejemplo el Palino, pero los franciscanos no le dedicaron tiempo a los grupos indígenas. Ellos llegaban, les leían algún texto bíblico por ahí, alguna cosa de esa, los bautizaban, hacían algunas enramadas y ya dejaban a los pueblos de indios así. En realidad, quienes llegaron, hicieron fundación, pacificaron la zona, fueron los jesuitas, quienes sí se dedicaron a estudiar la lengua de los nativos, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron las cosas primarias, ¿no? Nos enseñaron a sembrar, etc. Nuestros pueblos, estos que les he mencionado, San Jerónimo de Joya, Santa Polonia, San Ignacio de Loyola, San Javier, fueron pacificados en el año de 1633. Resulta que el padre Diego González de Cueto había llegado a ese territorio y había tenido muchas dificultades para hacer contacto con estas tribus. Eran tribus, como les he dicho, belicosas y caníbales, que sabemos que las tribus así pasaba eso con ellos. Entonces el padre González de Cueto, que ya tenía una experiencia de haber evangelizado en la parte alta de la Sierra de Durango, pues lo envían a digamos, cañón del río Piatla, a ver si lograba pacificar a los grupos indígenas de esta parte de Sinaloa, que es la parte del Piatla. Así llegó el padre González de Cueto, poco a poco fue estableciendo empatía con los grupos indígenas. Primero él dejó una tela, un rosario y alguna cosa como tributo, a ver si hacía que los grupos indígenas se acercaran, y los grupos lo que hacían, dejaban flechas quebradas y cruzadas en señal de guerra, y este venerable señor pues tuvo la paciencia y la valentía de insistir y insistir hasta que poco a poco empezó a tener contacto con los indígenas y logró pacificar hasta cierto punto esta región del Piatla. En 1633, ya al final de su trabajo, le mandaron al padre Diego González de Cueto un ayudante. Este padre vino a ayudarle porque Diego González de Cueto era un hombre ya de mucha edad y tenía problemas de artritis. De hecho, la fundación de la cabecera municipal tiene que ver con esta situación, porque en la parte exactamente donde está San Ignacio, donde está la región de San Ignacio, el pueblo, la cabecera municipal, es una zona de aguas termales. Entonces el padre lo que hacía era, para mitigar el dolor, se metía a las fuentes de aguas termales. Y todavía a mí me tocó escuchar hablar de las piletas de los jesuitas, la fuente de los jesuitas, porque había como ojos de aguas naturales que todavía existen, donde este padre mitigaba el dolor. Y a partir de que se quedó ahí, pues ahí hizo la misión principal, donde hoy está el pueblo de San Ignacio. Pero regresemos a 1633 para cerrar el episodio de la fundación. El ayudante, al ver que los indios después de 3 años empezaron como a sublevar, como a conspirar, como a querer hacer algo al padre, y entonces este jesuita lo que hizo fue pidió ayuda para que mandaran militares y le ayudaran al padre, porque algo se estaba gestando entre los grupos indígenas, que además defendía mucho el padre González de Cueto. Llega un grupo de militares al mando del capitán Suárez, no sabemos exactamente, porque a la hora de estar leyendo no sabemos
si es Jota o es Suárez. Y el padre Diego González de Cueto está con todo un grupo de indígenas atrás de él, y vienen los militares con sus arcabuces y todo, y se estaba gestando una posibilidad de enfrentamiento entre los grupos indígenas y los militares que venían en este momento, 1633, a apoyar al padre Diego González de Cueto. El padre Diego González de Cueto se pone del lado de los indígenas, y al ver esta acción, el capitán Suárez se baja del caballo, cosa que fue de gran impacto para los indígenas porque no conocían los caballos, los habían visto a la distancia, e incluso se pensaba que el caballo y el ser humano era una sola persona. Entonces este militar se baja del caballo, se acerca al padre Diego González de Cueto y se hinca y le besa los pies al padre. Imagínense qué imagen tan fuerte, tan poderosa, lo que es, digamos, la sumisión del poder de la Nueva España que representaban los militares contra la fuerza espiritual que también estaba presente con los jesuitas. Una vez que le besa los pies al padre y le besa las manos, el militar, con la ayuda del padre que lo había invitado, les dice a los indígenas que deben de respetar al padre Diego González de Cueto, porque él había hecho muchas cosas por él, y él, siendo un militar con todo el poder de las armas, pues se había inclinado ante los pies del padre. Ese acontecimiento que ocurrió en 1633, nosotros lo hemos tomado como la parte fundacional de estos pueblos, porque a partir de ese momento se pacificaron todos los pueblos de la región del Pacífico. Esa es, digamos, en general la presencia de los jesuitas. Luego ya viene, como ustedes saben, por la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas hicieron misiones. La misión principal estaba en San Ignacio, donde vivió Diego González de Cueto. Desafortunadamente se sabe poco de este jesuita, ¿no? Las biografías poco hablan de él, por eso no hemos podido seguirlo. Y luego viene la expulsión de los jesuitas, y luego viene todo lo que significaron las minas, explosión de las minas, donde llegaron una serie de aventureros pues siguiendo el oro, ¿no? Así llegaron a San Ignacio un grupo de vascos. La mayoría de los apellidos de San Ignacio, empezando por el mío, los Chinos, Lizárraga, los Osuna, son de origen vasco. Vino un grupo de vascos, llegaron a la población, se instalaron, hicieron de estos pueblos lo que ahora es, y trajeron todo lo mito de los españoles y todo esto. Bueno, a partir de ahí, pues, estos pueblos empezaron a crecer más. Los españoles hicieron de las misiones jesuitas, pues, las villas que ahora conocemos. San Ignacio fue una villa, siempre ha sido cabecera municipal. San Francisco Javier de Cabazán es una villa más o menos grande, pero hoy me quiero referir para hablar de las leyendas de la comunidad de San Ignacio, y tal vez de joya al final de mi conversación. En San Ignacio hay dos leyendas principales. Estamos hablando a mediados de 1800, la primera que se conoce, finales de 1800. Ahorita me voy a explicar cómo surge esta leyenda. ¿Quién de ustedes ha estado en la cabecera municipal de San Ignacio? ¿Han visto al llegar una capilla que está en un cerro? Una capilla blanca. ¿No la traes ahí? A ver, Luis Antonio. Fue por el agua. Se fue por el agua, pues ahorita que llegue Luis Antonio, pondríamos esta fotografía que tengo ahí. Esa va a ser muy importante, porque esa capilla que ahorita van a ver está en una estribación bastante alta, no es un cerrito ahí. Si ustedes ya fueron, seguramente vieron esta capilla. ¿Sí la vieron? Está a la pura llegada, es una capilla blanca, que la gente inmediatamente pregunta: ¿y eso qué es? Llama la atención, ¿no es cierto? Bueno, alrededor de esa capilla hay una historia que se conoce como la Capilla del Diablo, y que ahora me voy a referir a ella contándoselas como yo la escuché. Debo decirles que tengo en este libro rescatadas las dos leyendas de las que voy a hablar. Aquí viene ya la leyenda retomada con todos los elementos
pero con algo más que es la aportación que yo hago, porque no solamente tengo interés en recoger las leyendas, sino en recrear desde el punto de vista literario y hacer una historia a partir de una leyenda. Ahorita les voy a platicar la leyenda y le voy a pedir a Luis Antonio, a ver si aparece, que me haga el favor de leer la leyenda de la Capilla del Diablo que viene escrita aquí. ¿De qué se trata la leyenda de la Capilla del Diablo? Hay un hombre que se supone que había llegado de España, que se llamó don Bernardo Escobosa. Bernardo Escobosa empezó a tener notoriedad entre la gente porque se dedicaba al comercio, vendía bisutería y andaba en las bocas de las minas pues con su mercancía, que supuestamente traía mercancía de España y cambiaba por material aurífero, como le hicieron algunas otras personas que estuvieron en esta parte de la región. Es decir, aquel material que los propios mineros sacaban y que negociaban con el don Bernardo en las bocas de las minas. A su vez, don Bernardo, en su casa en San Ignacio, ahorita vamos a ver cuál es su casa, pues tenía un crisol donde fundía el material, lo hacía más puro, lo hacía en barras de plata y luego lo vendía. Entonces adquirió una relevancia muy grande don Bernardo, un hombre de dinero, y la gente, estamos hablando del último tercio de 1870, imagínense. Luis Antonio, te estamos esperando para que pongas una foto. Enseguida. Ándale, pues gracias. Donde en ese año, en San Ignacio, no había luz eléctrica. Sola, no había obviamente radio, ni televisión, ni nada. ¿Qué era lo que teníamos? ¿O qué era lo que tenía la gente en ese tiempo? La iglesia, los sermones del cura, y ustedes ya saben cómo le van a veces uno metiendo miedo del diablo, te va a llevar el diablo, y este misterio que se va agregando ahí. No solamente eso, naturalmente, ¿no? Pero de ahí se derivó la leyenda. Entonces don Bernardo, al convertirse en un hombre rico, compró una hacienda muy cerca de ahí donde está la capilla, y además le gustaba vestirse de negro, y tenía un caballo de negro también, y además le gustaba montar su caballo y pues pasearse por el pueblo y denostar que él era el patrón, era el hombre fuerte, y la gente ya empezaba con la Capilla del Diablo para que vean. Él se paseaba por las tardes en un caballo negro y vestido a la usanza de charro de ese tiempo. No, ahí está. Miren, vean cómo se ve la Capilla del Diablo. No está, háblame un poquito para allá. No, la pantalla. O sea, esa fotografía la tomé de la hacienda. La hacienda era propiedad del señor Bernardo Escobosa, el señor que la gente decía que le había vendido la vida al diablo porque empezó a tener dinero. Compró una hacienda, se paseaba en un caballo, se vestía de negro, y luego le empezaron a sacar varias cosas, entre otras que se aparecía y se desaparecía en las noches en un caballo. Imagínense ustedes lo que la gente empezó a decir de él. El dinero que tiene en realidad es un pacto con el diablo, y el diablo fue el que le dio dinero a cambio de su alma. Y lo que pasaba, creo yo, en el caso de Bernardo, es que se metía por un callejón en la noche y no salía al otro lado. Don Bernardo era un hombre rico, poderoso, pues que era picaflor, tuvo 3 mujeres, 3 matrimonios, y además pues seguramente entró por un callejón, le abrieron un zaguán y pues no salió toda la noche, salía en la madrugada con el caballo galopando, y eso hizo que la gente empezara a hablar mucho de él, el hombre que le vendió la vida a él. Entonces se sabía de don Bernardo que él había pactado con el diablo y que le había dado una gran fortuna a cambio de su alma.
y que el día que se muriera don Bernardo, él había pactado que no lo fueran a enterrar en el panteón porque había muchas cruces y el diablo no podría ir por él. Entonces, cuando murió don Bernardo, pues toda la gente se intrigó. Ahorita voy a comentar un detalle de eso. Murió un día en la tarde y lo sepultaron hasta otro día ya tarde, y se lo llevaron a este cerro que está enfrente de San Ignacio. Entonces todo el mundo empezó a especular: don Bernardo lo van a enterrar lejos del panteón porque va a venir el diablo por él en la noche. Entonces suben con él. Imagínense, pues no había linternas, había palos o potes con los cuales se alumbraban. Como la gente del pueblo vio el cortejo fúnebre. Pero al salir de la casa, una de las personas de los deudos que estaban ahí velándolo, salió corriendo con una cruz de plata más o menos gruesa y se la colocó a don Bernardo aquí. Entonces, eso a la vista de la gente, dijeron: ¿cómo le va a hacer el diablo para llevárselo si lleva la cruz? Entonces, en la noche se suben, lo entierran en ese lugar. La capilla obviamente no estaba, y en la madrugada, para sorpresa de todo el mundo, me contaban a mí, las personas mayores, que esa noche la gente no durmió especulando a qué hora se lo va a llevar el diablo. Como a las 3 de la mañana, ¡pum!, una explosión, y todo el mundo corrió el ganado, las vacas, los perros y todo lo que se puedan imaginar. La gente se asustó mucho. A las 5 de la mañana ya había un grupo de personas en la plazuela especulando, e inmediatamente comisionaron a una persona para que subiera el cerro y viera qué había pasado. Cuando el señor subió, en un santiamén regresó con unos ojos de tostón y venía bien espantado, y dijo haber visto el cadáver de don Bernardo en el despeñadero, que lo vio con un pañuelo amarrado aquí, porque antes se acostumbraba a que le amarraban para que no le abriera la boca. Ya no le vio el crucifijo, se dan cuenta que llevaba, y el Señor dijo que a legua se veía que el alma de don Bernardo ya no estaba en el cuerpo. Entonces la leyenda se siguió creciendo, y lo que la gente dijo es que en realidad el diablo había llegado, lo agarró para llevárselo, descubre que llevaba la cruz, y entonces saca el alma, avienta el cuerpo sobre el despeñadero y se lo lleva, ¿no? Y para evitar que la gente siguiera hablando de esa historia, porque creció mucho la historia, los descendientes de don Bernardo, hombres como se sabe, ya les comenté, una familia muy respetable en San Ignacio, de mucho dinero, mandaron a hacer una capilla ahí. Es una capilla más o menos grande. Si ustedes ven la dimensión del cerro, pues es una capilla más o menos grande. La subida no es fácil. Yo he subido N veces y no es una subida sencilla. Hay un caminito y hay una parte que francamente es muy difícil. ¿Cómo le hicieron para subir el material, para subir todo? Luis Antonio, ponme otra foto de la capilla. ¿Cómo? A ver si tenemos otra. ¿Cómo subieron el cadáver también? El cadáver subieron, lo enterraron, hubo una explosión, y cuando el amigo fue a ver, sí hubo una explosión, el cadáver estaba desbarrancado. Ahorita voy a platicar, ¿no? Dale. La otra. ¿Otra? Hay otra. ¿Ya no está ahí? Dale. ¿Esto? Bueno, ahí se ve. Bueno, miren, ven donde está la flechita, ahí está la capilla del diablo, y esta es la casa de los 3 pisos que voy a ver ahorita. Regrésate para ver la casa de los 3 pisos. ¿Para ver qué? La casa de los 3 pisos. Allá está. La primera foto la tomé de la casa de los 3 pisos, y luego regresé, subí a la capilla del diablo y tomé la foto para el otro lado. Dale. La anterior. No más. Hay más fotos. A ver. Además, esa es otra leyenda. ¿No hay otra? No. Ahí está, no, esa. Esa es la casa de los 3 pisos. Es, digamos, el centro histórico. Don Bernardo vivía en la casa
esa amarillita que ven a un lado de la casa de 3 pisos. La casa de 3 pisos está relacionada con ellos. Ahorita voy a contar otra leyenda que ocurrió ahí. Entonces, la explosión sí ocurrió, porque les he dicho que es una zona como volcánica, hay aguas termales. Abajo de la casa de la capilla es una hacienda que se llama la Hacienda del Agua Caliente, porque hay aguas termales. Entonces, mi hipótesis es que en la noche hicieron un hoyo, metieron el cadáver, pero empezó a salir algún gas que al contactarse con el oxígeno hubo una explosión. Y como la capilla está en una zona pareja así, más o menos como este cuadro, y la tumba la hicieron muy pegada a un relis que está a la parte de atrás, pues cuando hubo la explosión, el cadáver salió de manera natural y se fue al despeñadero, que dicen que fue lo que vieron. En realidad, como ustedes saben, las leyendas tienen algo de verdad, una pizca de verdad, y el resto es la imaginación de las personas, la época, el rumbo, las cosas que la gente va aprendiendo. Entonces, ponme otra cosa más. Miren dónde se origina esta leyenda. Ponme el acta de defunción. Es el acta de defunción. Ábrela más. De don Bernardo Escobos, el señor que se llevó. Dale un poquito para arriba, más para abajo. Más. En una parte dice ahí, a ver. Señor Virginia Maldonado de Escobosa. Ok, síguele leyendo. Que vive en la casa de su habitación y haber fallecido de la enfermedad mencionada, que era cosa del hígado. Sí. Del hígado. Hipertrofia de hígado. Ese es el acta de defunción que levantó el juez. La interesada no manifestó que de conformidad a la fracción octava del artículo primero del decreto del gobierno del estado fechado el 14 de noviembre, a 14 días y 7 de noviembre de 1882 desea conservar los restos de su esposo en el lugar, don Bernardo Escobosa, ¿sí? En el lugar mencionado, Cerrito del Agua Caliente. Para que tantito ahí, la señora le pide al juez que le dé oportunidad de no de enterrarlo en el panteón, sino enterrarlo en el Cerrito del Agua Caliente. Fíjese dónde empieza la leyenda. En realidad aquí hay una tradición, porque el padre de don Bernardo Escobosa, Antonio Escobosa, también lo enterraron en Tacuitapa, para un rancho hacia arriba de San Dimas. También lo enterraron en un cerro, como que era tradición. Don Bernardo, dicen que comentaba: yo el día que me muera, quiero que me entierren en este cerro para seguir dominando mi hacienda y a toda la gente de San Ignacio. ¿Síguele? Muy bien, Cerrito del Agua Caliente, que ahí es agua caliente, Sí. precisamente lo que está Sí, exacto, sí. Que Así ahí- se llama el cerrito. Sí, del agua hay caliente. aguas termales ahí. Sí. Bien, al sur de esta población, y que en consecuencia pedía a este juzgado se autorizase ahí la inhumación, pagando los derechos que se previenen en la referida fracción. Bueno, ahí déjalo, ¿no? Lo que quiero decirles con este documento es que ahí inició la leyenda. Aparte de todo el entorno de él, el hecho de que lo llevaran a este cerrito fue disposición y tradición de la familia, pero pues la gente nunca supo de qué se trató, y al ver que lo enterraron en un lugar distinto al panteón, pues la gente empezó a hablar y a decir que el diablo le había pedido que no lo enterraran en el panteón. Ahora, Luis Antonio, ¿por qué no me haces el favor de leerme Ay, mira, te encargo un vasito de coca. la leyenda de la capilla del diablo? Es muy breve. Coca. Aquí he retomado yo todos estos elementos que les he comentado para escribir la leyenda. Tiene intención literaria, no es solamente la leyenda secas, sino he retomado, he utilizado el lenguaje literario. Escuchen mi propuesta
en voz de mi amigo que además es actor y lo hace muy bien. Muchas gracias. El cielo se fue encapotando hasta que una tormenta de truenos y centellas fue cubriendo con su manto negro la noche aquella en que don Bernardo alcanzó su última bocanada de aire. En cuanto la oscurana se dio paso a la claridad de la madrugada, un peón ensilló uno de los mejores caballos de la hacienda y salió a todo galope rumbo a San Ignacio a dar parte de la muerte de su patrón. Lejos habían quedado aquellos años en que don Bernardo había tenido notoriedad entre los habitantes de los pueblos mineros de la región del Piaxtla, cuando intercambiaba mercancía por material aurífero, que luego fundía y convertía en doradas barras de oro. Jaime, muchas gracias, amigo. Al paso del tiempo, pudo amasar una importante fortuna que le permitió comprar tierras de labranza y una hacienda, logrando formar una familia y hacerse de una acrecentada fama de hombre rico. Nadie supo de dónde llegó aquel rumor de que la fortuna de don Bernardo era producto no solo de su trabajo como comerciante ambulante, sino de su ambición desmedida de tener cada vez más, lo que lo habría llevado a pactar con el mismísimo diablo. Y así, de boca en boca, la historia de que don Bernardo había vendido su alma al diablo a cambio de su gran fortuna fue creciendo como su fama de hombre codicioso. Con el tiempo, los sanignacenses aseguraban haberlo visto como se aparecía de la nada a altas horas de la noche, cabalgando un brioso caballo negro, y cómo desaparecía entre la bruma de los callejones, dejando en la profundidad del silencio el traqueteo de las pezuñas de aquel diabólico animal. Por eso, la noticia de don Bernardo había muerto cayó como un telón negro sobre San Ignacio. Ese día, ante el asombro y miedo de todos, el cuerpo fue sepultado al filo del oscurecer en lo alto de un cerro, frente a su hacienda, tal y como él había pactado con Lucifer. Por la noche, nadie pudo conciliar el sueño, hasta que en lo más profundo de la vigilia y casi al amanecer, se escuchó una explosión en el cerro donde había sido sepultado don Bernardo, provocando una estampida de animales que terminó de asustar aún más a los habitantes del pueblo. Por la mañana, algunos hombres se reunieron en la plazuela principal, acordando enviar a un propio de los más apegados a la iglesia para que con todo cuidado subiera al cerro y observara si había algo sospechoso en ese lugar. El hombre salió con un machete en una mano y un rosario en la otra. Subió el cerro y en un santiamén regresó, y con un miedo agigantado que no le cabía en los ojos, describió a todos los presentes cómo había visto el cuerpo de don Bernardo desbarrancado a unos cuantos metros de su tumba. Dijo haber divisado a lo lejos el bulto sobre las ramas de unos palos blancos florecidos, que el cadáver estaba derechito como poste en un cerco recién reparado, que tenía los brazos cruzados sobre su pecho y un paliacate que detenía su quijada, que a leguas se podía ver como el alma ya no estaba en el cuerpo. Desde entonces, en San Ignacio existe la creencia que esa noche el diablo fue a la tumba de don Bernardo y al abrir el ataúd alcanzó a ver un crucifijo de plata que le habían puesto al difunto sobre el pecho, y que, saltando despavorido sobre el barranco, el diablo abandonó el cuerpo en el despeñadero del cerro.
unos años después. La descendencia de don Bernardo construyó sobre la tumba una capilla blanca con la intención de que la gente olvidara aquel diabólico incidente. Pero fue inútil. Los habitantes de la región rápidamente bautizaron el lugar con el nombre de la Capilla del Diablo. Y con este mote ha llegado hasta nuestros días. No está por demás decirles que esta historia viene rodando de boca en boca desde finales del siglo XIX y que por tratarse de una leyenda, los hechos aquí relatados forman parte más de la imaginación de quienes lo cuentan que de la propia verdad histórica. Esta es una, digamos, una aportación literaria escrita con manejo del lenguaje, con comparación como ustedes vieron, y retomada de las pláticas que escuché, así como se las conté. Si quieres, ahora ponme la casa de los. Otra leyenda, estamos en tiempo, ¿verdad? Okay. Y es mejor escuchar en voz de Luis Antonio porque la actúa, yo soy medio malito para leer. Hay otra leyenda, dos leyendas que he rescatado, engarzadas en una sola historia. La casa de los tres pisos. La casa de los tres pisos. Sí, más. Esa de los que han ido a San Ignacio, ¿ha visto este edificio en el centro histórico? Y no hay gente que nos pregunte, ¿y esto qué? ¿Qué fue esta casa? Alguien me dijo, fue el primer rascacielos de Sinaloa. Es una buena puntada. A mí, por supuesto, me gustó, pero esa casa ha estado abandonada desde principios del siglo pasado, y dado su abandono ha generado algunas leyendas. Les voy a contar una que tiene, les voy a contar las dos. La primera tiene que ver con que este espacio fue utilizado como fortín por los revolucionarios cuando el movimiento de la revolución. Cuando tomaban San Ignacio, el general Carrasco en 1914 tomó San Ignacio, y todos los ricos de San Ignacio, que había unos cuantos, entre ellos la familia de don Bernardo, se escondieron en el tercer piso. Y cuando el general Carrasco se dio cuenta que estaba ahí, los agarró a todos juntos y como se usaba antes, los puso a barrer las calles, que fue un hecho indignante, y mucha gente desde entonces se salió de San Ignacio y ya no regresó. Pero ha generado muchas leyendas, entre ellas que en el segundo piso vivió un médico que de repente llegó a San Ignacio, se metió a la casa, siempre estaba sola la casa, y empezó a consultar, y era un médico que tenía fama de ser un buen médico, cobraba muy poco, iba mucha gente con él. De repente entran los revolucionarios, la gente de los maderistas, toman la casa como fortín y suben al doctor al tercer piso. Bueno, él estaba en el segundo piso en su consultorio, y le piden que se retire del canal porque el tiroteo estaba entre la casa de los tres pisos y la iglesia que estaba a este lado. No sé si tengo una foto del pueblo completo ahí. Sí. A ver. Bueno. ¿Sí? Ahí está. Mire, allá está la casa de tres pisos y acá está la iglesia. En la iglesia estaban las tropas porfirianas, ¿no? Las que estaban en el poder, ¿no? Los federales. Y del otro lado estaban los revolucionarios queriendo tomar. Entonces a este médico, es una leyenda pues, le dijeron que no se asomara, pero él se subió al tercer piso, y por más que le insistieron que no se asomara a la ventana, pues cayó en la tentación de asomarse por un ventanal, y le dieron un balazo 3 dedos arriba del trasero. Aquí le dieron un balazo. Entonces el médico instintivamente le agarra la mano, se pone las manos así, se trata de tapar la herida, se sale de la ventana y hace esto, y en acto de muerte se pega contra la pared, y su cara con sus manos quedan impresas en el carre
de la construcción como serigrafía. Bueno, esa historia la escuché mucho tiempo porque con el tiempo la gente empezó a decir que el doctor en las noches se oían los gritos de ayuda y que pedía ayuda y se quejaba. De hecho, hubo en algunas ocasiones en que el sacerdote fue y echó agua bendita y trataron de borrar las manos y parte de la cara y que no se podía borrar. A mí de niño me tocó ver las manos pintadas, me daba mucho miedo meterse a una casa de esas abandonadas, pero la verdad es que seguramente alguien iba a pintar y pintaba las manos, ¿no? Pero es una leyenda. Y la otra historia es que, y con el tiempo a la gente todavía le cuentan eso, y en la noche se escuchan ruidos porque el doctor del tercer piso grita pidiendo ayuda. Es un doctor que los revolucionarios cuentan esta historia. Esa es la leyenda. Y la otra historia es que de pronto una señora que llega de la zona serrana con un niño en edad escolar y habita la casa abandonada. Cierra los dos pisos y habita la parte de abajo. La gente se sorprende mucho porque nadie se metía a esa casa por la leyenda del médico. Ya la tenían así como ni siquiera por la banqueta pasaba la gente, le sacaba la vuelta. Entonces llega esa señora y hay una sorpresa muy grande, como una persona se mete a esa casa a habitar, pero se acostumbraron a ellas. Doña Diamantina tenía una rutina de que todos los días llevó él y inscribió al niño a la escuela, y ella lo llevaba todos los días al niño a la escuela y se esperaba cuando era el recreo, y ella se metía a la escuela y se agarraba al niño y iba y le compraba una golosina a la hora del recreo, y cuando salía lo volvía a recoger y se lo llevaba, de tal suerte que nunca permitió que el niño tuviera relación con el resto de los niños. Entonces Rubencito, que así se llamaba el niño, pues creció sobreprotegido. Entonces la leyenda dice que ya Rubencito, en edad de merecer, mocetón, al pasar un día con su mamá por la plazuela, vio a una muchacha que estaba vendiendo dulces, y pues se cruzaron las miradas, oyó algo ahí de romance, y Rubencito pues empezó a hacer lucha, y en una de esas Rubencito, a escondidas de su mamá, mete a la dulcera a la casa. La leyenda dice que con el tiempo pues doña Diamantina encuentra pues con Rubencito haciendo el amor atrás del brocal de una noria en la casa, y pues ella no sabe qué hacer, pero dice, ha pensado que es demasiado tarde. En la noche se escuchan que se tapea la casa, y ya no se sabe nada de doña Diamantina ni del niño. Así como llegaron, así se fueron, ni de la dulcera. Lo que sí la gente cuenta es que todos los días en la noche, del fondo de la noria, escuchan a doña Diamantina quejarse de la ingratitud de su hijo. Lo que realmente ocurrió, dice la leyenda, es que el muchacho y la muchacha empujaron a la mamá a la noria, y luego tapiaron la casa y se fueron a San Dimas a vivir, y que ya fueron felices, ¿no? Entonces yo recogí esa leyenda, la voy a leer, no tan bien como lo hace Luis Antonio. ¿Quieres leerla tú, Luis Antonio? Y ya con esto cierro los comentarios. Después les comentaré algo de ese templo en ruinas, es muy breve. Se llama La leyenda de la casa de los tres pisos. Insisto, el hecho de recoger, hacer un documento, tiene fines literarios. No es solamente recoger una anécdota, una leyenda o una historia, sino es con doble sentido. Esta no es la leyenda. La leyenda de la casa de los tres pisos es esto que les he contado. Escuchen. Nunca se supo cómo ni cuándo exactamente llegó Diamantina a vivir a San Ignacio. Así, de la noche a la mañana, apareció habitando la vetusta y abandonada casona de los tres pisos que está frente a la plazuela. Al principio hubo curiosidad entre los vecinos por saber quién era esa señora güerita de pelo rubio y ojos color de mar que,
acompañada de un niño, se había animado a hospedarse en esa finca de tan tétrica fama. Pues se sabía desde entonces que en la época de la Revolución Mexicana vivió allí un médico muy querido por las familias potentadas de San Ignacio. Cuando la casa fue tomada como fortín por un grupo de maderistas, quienes sostuvieron un tiroteo hacia el tejado de la iglesia, donde estaban apostadas las fuerzas porfiristas que resistían a golpe de bala en defensa de la plaza. El doctor ya había sido advertido que no se asomara por ningún lado, so pena de ser alcanzado por una bala, pero no hizo caso. Abrió una de las ventanas del tercer piso y, pertrechado sobre un muro, inclinó ligeramente el cuerpo y asomó la cara para mirar hacia la iglesia, recibiendo un certero impacto de bala de un Mauser 7 milímetros, 3 dedos arriba del entrecejo. Instintivamente, el doctor puso las manos en su frente como queriendo tapar la herida. Luego, en acto de muerte, regresó a su posición inicial, quedando de pie con la cabeza pegada en el muro y las palmas de sus manos ensangrentadas sobre la pared, como sosteniéndose para no caer. La confrontación terminó y las fuerzas revolucionarias tomaron la población, mientras que la familia del doctor recogió el cuerpo y abandonó el pueblo sin que nadie supiera de ella. Desde entonces, los vecinos de la casona dicen que no pasa noche sin que no escuchen lamentos y llamados de auxilio que provienen precisamente del tercer piso, a la altura de donde están las huellas rojas de las manos del doctor y de su cara estampada como serigrafía sobre el enjarre de la habitación. Algunas personas, acompañadas por un sacerdote, intentaron borrar las huellas de sangre, pero fue inútil. Después de tanto tiempo, aún permanecen allí. Por eso, la llegada de Diamantina, acompañada de un niño como de 6 años, impecablemente vestido, pantalones cortos, zapatos medio botín, camisa de manga larga, tirantes para sostener los pantalones y una boina vasca con una mínima visera al frente, causó curiosidad y extrañeza. Diamantina vivió por lo menos 15 años en esa casona sin que nadie hubiese tenido noticias de su pasado y sin que ella renegara de ruidos extraños o de aparecidos. Solo se sabía que había clausurado el segundo y tercer piso de la casa y que ella habitaba exclusivamente la planta baja. Tuvo poco contacto con los vecinos, que muy pronto se acostumbraron a la rutina que cumplía. Los sábados salía a la tienda, que estaba a unos cuantos metros de la casa, a comprar mandado. Entre semana llevaba al niño a la escuela agarrado de la mano y en absoluto silencio. Luego, a la hora del recreo, y en cuanto veía al niño salir al patio, ella rápidamente se acercaba y le compraba alguna golosina y esperaba allí hasta que la media hora del recreo terminaba y Rubencito regresaba al salón de la clase. A mediodía lo recogía y de pasada entraban un momento a la iglesia haciendo una breve oración en silencio. Rubencito no tenía amigos ni salía nunca a jugar a la calle. Invariablemente, el primer lunes de cada mes, ella y el niño, quien ese día no iba a la escuela, tomaban el camión rumbo a Mazatlán y regresaban en el último tranvía de la tarde. Alguien dijo que una vez los había visto entrar a un banco y cómo el gerente lo recibía con todo comedimiento. No había más que decir de ellos. Así pasaron los años y Rubencito fue creciendo y convirtiéndose en un mocetón un poco torpe e ingenuo debido a la sobreprotección de Diamantina, hasta que un buen día, y ya en edad de merecer, Rubén cruzó miradas con una muchacha que vendía dulces en la plazuela y pudo sentir como una parvada de colibríes
salía volando de su corazón cada vez que la veía. Se sienten mariposas también. Sonsacado por la dulzura y en un descuido de Diamantina, Rubencito metió a la muchacha a la casa e inició una relación furtiva que marcaría para siempre el destino fatal de su madre. Fue hasta aquella tarde en que Diamantina descubrió en el fondo del patio el enjambre de colibríes danzando como borbotones de agua caliente, muy cerca del brocal de la noria, cuando comprendió que su jovencito había crecido demasiado, pero ya no hubo tiempo de rectificar. Esa misma vez, ya muy entrada la noche, se escuchó el traqueteo constante de un martillo. La casa amaneció tapiada con fajillas de hamapas y deshabitada nuevamente. Algunos años después, un campesino que bajó del mineral del Tambor a vender pepitas de oro en la tienda de los Milán, contó que Diamantina era descendiente de un soldado francés que había huido hacia la sierra después de una refriega que tuvo su regimiento en la costa de Culiacán, que Diamantina había trabajado como criada en una hacienda de Durango y que su patrón abusó sexualmente de ella hasta que la embarazó, para luego obligarla a reconocer públicamente que ese niño era hijo legítimo de sus patrones y que a cambio ella mantuvo el trabajo y el privilegio de estar cerca del infante, ya que le habían asignado la responsabilidad de ser su nodriza. O sea que ella juró que no era de ella el niño. Sí, pero era de ella. Pues. El patrón lo obligó a decir, es hijo mío y de mi esposa. Por eso lo traía escondido. La historia. Sí, la convirtieron en su nodriza. Lo que ocurría. Sí, lo que pasa es que la obligaron, ¿verdad? Sí, la obligaron, sí, claro. La obligaron a decir que era del matrimonio. Termina de leer ahorita, ya vamos a cerrar. La historia, aseguró el gamusino, se conoció cuando Diamantina y el niño, ya grandecito, desaparecieron de la hacienda sin que su patrón pudiera encontrarlos, a pesar de los esfuerzos que éste hizo por localizarlos. Se supo después que Rubén vivió en San Dimas. Felizmente casado con la dulcera de San Ignacio, y que Diamantina, a pesar de los años que han transcurrido, sigue espantando con sus quejidos y reclamos de ingratitud desde el fondo de aquella noria, cuando escuchó el aleteo de los colibríes danzando amorosamente muy cerca del brocal. Si ustedes se fijan, es una doble historia, la historia del médico y la historia de Diamantina, que es muy sencilla. Es una mujer, aquí se describe como trabajó de criada en una hacienda. El hacendado pues abusó sexualmente de ella, tuvo un bebé, la obligaron a decir que ese niño era de sus patrones y además ella fue su nodriza. Cuando el niño estuvo en edad escolar, lo que la historia cuenta es que la señora salió huyendo, y San Dimas está en la sierra de Durango, por el río Pialca hacia arriba, muy lejos de San Ignacio. La señora llegó, se metió a esta casa y empezó a cuidar al niño, y en la cuidada se exageró porque lo sobreprotegió más de la cuenta. Ya la leyenda dice que el muchacho y la muchacha lo aventaron a la noria, y todavía de vez en cuando alguien me dice que escucha los lamentos de la señora Diamantina, que está en el fondo de la noria. Esa es la leyenda. Pone las ruinas del templo de Santa Polonia. Miren, ese es un templo, así está todavía. Hicieron los jesuitas, está en Santa Polonia. Es un templo, una iglesia muy grande, más grande que la de San Ignacio. Hay otra foto. Ese mismo templo. Perdón.
Otra foto, ahí está, si se fijan, esas son las puertas laterales. Eso nos da una idea de qué tan grande es el templo. Otra. ¿De qué año es esta iglesia? Estamos hablando de 1633 cuando se hicieron estos templos. Y luego ven la parte de adentro, aquí la gente de ese pueblo lo que hace es una enramada adentro porque no tiene techo, y ahí el 9 de febrero, que es día de la Virgen de Santa Polonia, pues hace misa y todo esto. Este pueblo está abandonado, pero hubo un presidente municipal que me contó, ya falleció, el licenciado Guerrero Bernal, que él se interesó en rescatar el templo, porque ese templo, las paredes así se conservan a pesar de tantos años, pero fue un templo que tuvo techo de 2 aguas, como los templos jesuitas. En San Javier hay un templo muy parecido a esto, por eso suponemos que era así. Entonces el licenciado Guerrero contrató a un albañil para que hiciera el trabajo de hacerle su techumbre de 2 aguas. Pues el primer albañil no tenía ni una semana cuando se cayó del techo, se enfermó y lo llevaron a Mazatlán. Luego llegó otro y se volvió a caer. Total de que dice el licenciado Guerrero que llevó más de 5 albañiles y nunca pudo poner ni una viga. Pues hay una leyenda allí que hay una maldición en ese templo. Ahora es un pueblo abandonado y el templo pues está así como lo ven. Yo tomé esa foto, era un año y medio, una cosa así. Es un lugar muy bonito, se puede llegar para visitarlo, vale la pena ver en el medio de un pueblo abandonado, un pueblo grande, que la gente se salió por la violencia, y ese templo que se mantiene. Es otra de las leyendas que se cuentan en este mineral. Ahora sí, pues me gustaría escucharlo porque yo traigo otras leyendas ahí y me voy, agarro para allá. ¿Dónde? Santa Polonia. Está por el río Piatla, hacia el lago de Tayoltita, como, no sé, a unas 4 o 5 horas de San Ignacio, por todo el río hacia arriba. Santa Polonia. Y la casa de 3 pisos, no sé de quién, no sé qué hijo de quién era. La casa de 3 pisos perteneció a los Escoboses. Enseguida vivió el señor que se lo llevó el diablo, aparentemente. La casa de los 3 pisos era del papá de él, que también se dedicó a comprar oro, a fundirlo ahí en esa casona y a hacer las barritas de oro, que además se las metían, tenían un hijo que le ponían un chaleco y se iban a Estados Unidos, cruzaban la frontera y allá vendían el oro mucho más caro que como se vendía el oro, ¿no? En ese tiempo hubo minerales muy de mucha bonanza. Hubo minerales que sacaban, según se ha dicho, hasta 6 morrales diarios de oro. Imagínense eso, 6 morrales de oro. Es algo impresionante. Yo no conozco nada de minería, pero sí me sorprende la cantidad de oro que salió de esa mina. Todavía algunas minas existen, ya no las están explotando, solamente la de Tayoltita, Durango, que está a unos metros de la colindancia con Sinaloa. Desde 1700, de los últimos años de 1700, la casa de 3 pisos. Esa casa es a mediados de 1800 por la arquitectura. Está hecho de un ladrillo muy grande, muy ancho. Se llama ladrillo campana. Ese ladrillo, cuando lo compraban, lo iban calando, lo golpeaban y sonaba con campana, de lo bien hecho que estaba. Y pues se conoce, es un ladrillo bastante grande, se puede ver todavía ahí. La iglesia se construyó con ese ladrillo también. Hay otras construcciones, en Hispalino está una casa de 2 pisos muy parecida a esta, y en Dimas, donde está hoy donde fue la estación del tren, también hay una casona construida con el mismo material y son de la misma época. Don Bernardo Escobosa, don Antonio Escobosa, papá de Bernardo Escobosa, dicen que compró esa casa, pero no sabemos por qué la compró y la abandonó, porque esa casa ha estado abandonada. Ahora tiene otro dueño, que también se está generando una leyenda, no puedo contarla ahora porque el hombre se supone que encontró 2 barras de oro, empezó a reconstruirla, le dio un infarto y luego se repuso
y quiso volver a retomarla, lo secuestraron y luego han pasado como 4 o 5 cosas raras y él dice, yo ya no le meto nada y está la casa abandonada así como está. Para el tiempo que tiene, la casa no tiene nada, no le ha pasado nada. La han reconstruido porque le han hecho algunas averías de que la gente se ha metido, algunas bardas de atrás que tenía caballerizas, tenía doble patio, nada más eso se ha derruido, pero la casa en general está muy bien plantada. Ande. Antonio Escobosa compró esa propiedad. Antonio Escobosa. Pero no se sabe quién la edificó, quién fue el No, yo tengo la historia, tenía la historia hasta hace muy poquito, de que Antonio Escobosa en 1700 y tanto llegó a San Dimas y luego empezó a hacer negocios en las minas, le fue muy bien, enfadado de que los laureanos y todos los bandidos que andaban por la sierra les caían en las haciendas, compró esta casa, construyó esta casa en San Ignacio y puso una tienda que se llamó Escobosa Burr y aparentemente esa tienda se quemó en 1903 y hubo ahí 4 personas fallecidas y bueno, la historia era muy bonita porque cuando se hizo la tienda, pues dicen que fue el obispo, la bendijo, y porque la tienda era una tienda de ultramarinos, se vendían telas que traían de París y cosas solamente para gente pudiente de San Dimas. Pero acabo de encontrarme un informante que me dice que no fue la casa de 3 pisos, sino una casa que está enfrente, entonces no puedo validar la historia. Estoy tratando de encontrar quién y para qué construyó una casa. ¿Cómo es? Porque no está tan errado el término del primer rascacielos de Sinaloa. Bueno, sí. En Culiacán, que yo sepa, no hubo una edificación de 3 pisos. No, y la edificación más alta de Sinaloa fue en Freeman, y el Freeman fue mucho tiempo después. Sí, Mazatlán. Sí, Mazatlán. Mucho después. Bueno, esa es una, ¿cómo se dice? Una cosa, me la contó una Escobosa, diciéndome esta edificación fue de mi familia, y la intención es de haber hecho el primer rascacielos de Sinaloa. No me causó mucha gracia eso. ¿Quién quiere preguntar? ¿Algo más? Sí, nada más para aprovechando de que él de San Ignacio, mi papá nació en las Bateas. Y Cerca de Limón. Cerca del Limón de los Peraza, y pues él dice que es de las Bateas, y hay otro pueblo por ahí, pero ¿existe ese pueblo? Por ahí pasó el trópico de Cáncer. Yo tenía una duda tremenda, ¿cómo el trópico de Cáncer por las Bateas? Si está como a 30 metros hacia el sur. Hace poco, trabajando para un grupo de investigadores, se pretende declarar zona de reserva todo el Piatla, toda la sierra y el Piatla. Vino un astroarqueólogo y fuimos a las labradas, y en las labradas pues con drones, unas cosas, computadores, y me dijo, en 1633 el trópico de Cáncer pasaba justamente por las labradas. Por lo tanto, esta zona arqueológica no es una zona arqueológica como cualquiera, sino un observatorio astronómico. A donde voy es que antes de que se pusiera este lugar donde ahora se dice que pasó el trópico de Cáncer, había un ranchito ahí en las Bateas, y a un lado de ese ranchito estaba la señal del trópico de Cáncer. Yo dije, pues rectificaron y la mandaron hasta allá. No, hay una cosa que se llama oscilación solar, y me dijo el astrólogo. Entonces el trópico de Cáncer en el transcurso del tiempo se va moviendo, no está en el mismo lugar de siempre. Yo acabo de trópico de Cáncer hace una semana, Sí. y grabé un video para publicar en estos días, y hay información que el trópico de Cáncer, creo que anteriormente hace años era de Cáncer, pero hace cada 76 años se mueve 1 grado. Entonces ya cambió de, no sé, términos de... Sí, astronómicos, sí. Astronómicos, y se ha movido, por eso probablemente Sí se mueve. El astroarqueólogo presentó ya su trabajo, y sí, cuando las labradas tuvieron su auge mayor, fueron en el año de 1600, el trópico de Cáncer, según
el desplante que hizo con los software pasaba justamente por la zona arqueológica de las Labradas, y cada uno de los petroglifos están asociados a los astros en función de que el trópico de Cáncer pasaba por ahí y cómo se veía el cielo entonces, que no siempre se ve el cielo igual, ¿no? Gracias. Déjame escuchar al señor allá y luego sigo contigo. Bueno, no, es que cuando hablaba de la fundación de San Ignacio, mencionó algo así de que las tribus de ahí practicaban el canibalismo. Sí, las de la sierra. Y había pues, un respeto más de los primeros españoles que llegaron hacia ellos, sí. Posiblemente pues, por el salvatismo. Bueno, sí, es que en el municipio de San Ignacio, casi en todo el estado, las tribus de la sierra son una cosa y las tribus de la costa son otras. El río Piatla es frontera con la Nueva Galicia, hasta el río Piatla llegaba a la Nueva Galicia. Ha sido frontera de muchas culturas ahí el río Piatla, y había por lo tanto grupos indígenas mucho más civilizados. Lo que nos dicen la gente de las Labradas, los arqueólogos, se está investigando de que ahí existió una cultura que hipotéticamente ellos la llaman la cultura de la Chicayota. Es un trabajo de investigación que se está haciendo. Los grupos indígenas de la zona de la costa eran gentes más civilizadas. De la zona serrana eran grupos indígenas, digamos, menos civilizados, por decirlo de alguna manera. Cerca de ahí también empezaron las higueras de Ponce. Es que mi papá decía, yo le adopté a mi hija las higueras de Ponce y existen esos dos pueblos, higueras de Ponce y... Bueno, es que el Camino Real, tierra afuera, que es el Camino Real que pasa por la costa, Camino Real, tierra adentro, es el que va por el centro del país y todos conocemos. Hay el Camino Real, tierra afuera, que inicia en Nayarit, cruza por Sinaloa, pasa por Mocorito, Orures y va hasta Estados Unidos. Justamente en el Limón de los Peraza, ahí hay un afluente de ese camino, porque por ahí pasaba el Camino Real. Enseguida de la higuera del Limón de los Perazas está Ponce, está yéndose hacia San Ignacio. Y es ese camino que va de Ponce a San Francisco Javier y de San Javier a San Ignacio, y por el otro lado del río salían hasta el río Elota y se volvían a conectar con el Camino Real, tierra afuera. Antes se pasaba en Panga, ¿no? Para la higuera de Ponce. Sí, bueno, pues habría que pasar el río. Habría que pasar en Panga. Sí. Muy bien. Pues vamos a agradecer la participación de este gran invitado que tuvimos el día de hoy. Tenemos un final muy padre porque es musical. Tenemos dos amigos entrañables que nos hicieron el favor de decirnos que ellos quieren terminar el programa del día de hoy musicalmente. Así es que vamos a invitar a Jaime Peraza a ver quién nos canta, y vamos a cerrar después con nuestro gran amigo Víctor Franco, para que se vayan animando. Yo me callo ahora, ya habrá tiempo de que me escuchen. Muchas gracias. Hay una canción que cantaba Atahualpa Yupanqui. Lo conocemos por Atahualpa Yupanqui, pero no se llamaba así. Era charrero o algo así. Pues yo siempre lo conocí como Atahualpa Yupanqui, así lo seguimos con Sí, y ese nombre artístico, Roberto Chavero, poeta, escritor argentino. Entonces él se casó con una francesa, Antonieta Pauclé Bertin Fitzpatrick, pianista francesa. Entonces el nombre de Atahualpa Yupanqui quiere decir el que vino de lejanas tierras a cantar. Y esta canción se llama, no se llamaba Preguntitas, pero estaba viendo que se llamaba Preguntas sobre Dios. Cuando era niño, pregunté yo
Dios. Mi abuelo se puso serio, volteó hacia el cielo y nada contestó. Al tiempo pregunté yo, mi abuelo murió en los campos, flauta de caña, tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña, tambor. Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre miró hacia el suelo, pero callado se quedó. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oyendo la voz de un pueblo que canta mejor que yo. Y ayudo asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios cuida de los hombres, tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa con el patrón. Preguntitas. Para que yo traía otra canción, pero le dije a Juan Simón, Vamos, déjalo que cante otra. ¿Que cante otra? ¿Aguantan? Ahora se está poniendo bueno. ¿Cómo? ¿Por qué líneas de esa escultura? A ver. No se trata de Por favor, maestro, que le invita al Mario. Esta canción la compusieron por allá en 1895, se llamaba El Enterrador. Después alguien la retomó en 1920, creo que se llama El Perón y Chilín, algo así, y la cantaban, pero ya le llamaban Simón, la hija de Juan Simón. Diego Rivera, Diego Rivera, después hizo una película en 1930 y interpretó la hija de Juan Simón. Leonardo Fabio la retoma en 1970 y en 1970 él la adaptó a su forma de cantar, y yo ahorita la voy a cantar como Leonardo Fabio. Vale. Cuando cumplí mi condena, quedé muy solo, muy triste, quedé tan solo, tan triste. Ella se murió de pena y yo, que la culpa he sido, sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y yo, que la culpa he sido, sé que murió siendo buena. Esta canción me hace recordar que hace 21 años murió mi hijo, y asemejo mucho la canción a mi forma de vida, nada más que Juan Simón tenía una hija y yo tenía un hijo. Ella se murió de pena y yo, que la culpa he sido, sé que murió siendo buena. Adiós, adiós María, adiós, adiós. Y velaron por la tarde
hija de Simón, a la hija de Simón. Era Simón en el pueblo, el único enterrado, él mismo a su propia hija al cementerio llevó, al cementerio llevó, y él mismo cavó la fosa murmurando una oración. Adiós. A veces me acuerdo cantando que me acuerdo de mi cosa. Adiós. Al regresar él traía la pala y el asador, la pala y el asador. Me miró sin un reproche y sé que me perdonó. Los amigos le preguntan: ¿de dónde vienes, Simón? ¿De dónde vienes, Simón? Soy enterrado y vengo, soy enterrador y vengo a enterrar mi corazón. Soy enterrado y vengo, soy enterrador y vengo a enterrar mi corazón. Adiós. Adiós, mi hija, adiós. 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 Simón, bravo, gracias. Bueno, que estuvo medio fuerte esta cancioncita. Vamos a ver si nos reímos un poquito escuchando realmente al Chupacabras. ¿Por qué andas anunciando lo que si tú te sabes cómo cantar yo? Con ustedes, con mi amigo Víctor Blanco, vamos a escuchar primeramente Chupacabras. Está bien que seas el meramente de las leyendas, pero eso no te da derecho a decir mentiras. Bueno, escuchamos al Chupacabras. Gracias por invitarnos. Ya sabes, todo el tiempo hay que darle carrilla, hombre. Claro. Oiga, muchas gracias por venirnos, por darnos todo lo que nos puso. Yo no me quiero sentar, no. Gracias a todos los que se quedaron. Bueno, pues esta es tarde de leyendas y hace muchos años pues escribí una canción que fue muy exitosa en su tiempo. Ya tiene alrededor de unos 30 años que la hice, más o menos. Se llama Chupacabras. Y ahorita que estamos en leyendas, pues el Chupacabras es una leyenda. Pero dentro de esa leyenda, pues que tiene una historia, obviamente. Esa historia habla de la problemática de México. Entonces, antes el distractivo principal era el Chupacabras, porque Chupacabras pues nunca nadie lo vio. Bueno, yo sí lo veía en mi suegra, ¿no? Entonces, la de esa entonces. La suegra, la mamá de ella es la quinta suegra mía, para que sepan. Entonces digo, no era ella. No, ni nos conocíamos de ninguna manera. Entonces, esta canción pues tiene esa historia. Y es una sátira, una burla al sistema, una burla a todo lo que pasaba en México en ese entonces. Entonces, pues a ver si la quieren ustedes analizar después de que la canten, ¿no? Es una canción, pues, a mí me encanta, ¿no? Porque me traje esta guitarrita pedorra chiquita precisamente para darle ese gusto. Perdón por lo de guitarrita. Sí, dice... Ahorita de qué hablaríamos, antes de empezar, de las corcholatas, ¿verdad? Que termine esto, ¿no? Entonces dice, a mí ya no me cuenten
A mí ya no me cuenten sus ondas macabras, y allá andan los vampiros, y allá anda el chupacabras. Ustedes creen que a mí me espantan esas cosas, los invito a mi casa que conozcan a mi esposa. Que si la economía está de la patada, que si el peso contra el dólar se pega otra devaluada, que si el pan en 6 estados ganó la gobernatura, solo importa el chupacabras. Eso decía Salinas, ¿no? Mi amigo, qué locura, cuidadito, cuidadito, que anda suelto el chupacabras. Cuiden bien a sus señoras, porque llega y se las gana. Cuidadito, cuidadito, que anda suelto el chupacabras. Cuiden bien, cuídense bien, señoritas, por detrás y por delante las agarran. Que si la economía está de la patada, que si el peso contra el dólar se pegó otra devaluada, que si el pan en 6 estados ganó la gobernatura, solo importa el chupacabras. Mi amigo, qué locura. A mí ya no me cuenten tus ondas macabras, que allá andan los vampiros, que allá anda el chupacabras. Y ustedes creen que a mí me espanta la tenebra, los invito a mi casa que conozcan a mi suegra. Cuidadito, cuidadito, que anda suelto el chupacabra. Cuídense bien, señoritas, por delante y las agarra. Cuidadito, cuidadito, cuidadito el chupacabra. Cuídense bien, señoritas, por detrás y por delante las agarra. Ahora entonces, ¿cómo? A ver, todos cuidadito. Cuidadito, cuidadito, que anda suelto el chupacabras. Cuídense bien, señoritas, por detrás y por delante las agarra. Cuidadito, cuidadito, que anda suelto el chupacabras. Cuiden bien a sus señoras, porque llega y se las gana. Cuidadito, cuidadito, que anda suelto el chupacabras. Cuídense bien, señoritas. Y a nosotras no, dijo el otro. Por detrás y por delante las agarra. Gracias, señor Salinas de Gortari, por inventar ese programa. Sí, pues ahora estoy al tiro. Bueno, les voy a dar una primicia, un pedacito, pero de canción, no, porque ahorita están muy raras las cosas y todo se vale, y eso es que, no, pensaba cantar la franca de Franco. Así es. Y aprovecho para decirlo, pues en este programa, porque yo amo, pues como hermano, a este pinche loco que lo quiero tanto. Muchas gracias, muy amable. Gracias por su aplauso, por quedarse, por todos los... Gracias por quedarse. Vamos a despedir el programa nada más. Mario, despide el programa, por favor. Mario, despide el programa. Bueno, pues los esperamos dentro de 2 miércoles, jóvenes, aquí en el próximo miércoles. El próximo miércoles les debemos uno. El próximo miércoles va a haber Crónicas y Leyendas de Culiacán. Por única vez, sí, porque el miércoles pasado tocaban. Y por exceso de agua no salió. Pero se las pagamos el próximo miércoles. Aquí nos vemos a la misma hora, a las 6 de la tarde.